Esta casa pertenece a la familia, exigieron mis padres, aprobando las fiestas salvajes de mi hermana. La evité. Ahora los mensajes de súplica de mis padres no dejan de llegar. Después de su reciente ruptura, mi hermana se instaló temporalmente en mi habitación de invitados por un mes, pero en cuanto empezó a traer hombres distintos a la casa cada noche, le pedí que buscara otro lugar donde quedarse. Entonces me mostró unos mensajes de nuestros padres, en los que decían que esta casa pertenecía a la familia. Lo que hice después de leer eso hizo que se arrepintieran de haberlo dicho. Jamás imaginé que el fin de la relación de mi hermana terminaría llevándome a este punto, escribiendo todo esto y preguntándome qué pasó con la vida que tenía antes de que ella se mudara. Todo comenzó de forma aparentemente inofensiva. Sara, mi hermana, acababa de salir de una relación seria y me llamó para preguntarme si podía quedarse unos días en mi casa, quizá por un mes. Pensé que no sería un gran problema, lo entendía. Las rupturas duelen, a veces necesitas un cambio de ambiente. Nuestros padres estarían fuera unas semanas y yo tenía un cuarto libre, así que acepté. Al principio todo estuvo bien, ella fue agradecida, no pedía mucho, pero empecé a notar ciertos detalles. Nada grave, solo cosas pequeñas, como que se quedaba hasta muy tarde viendo televisión en la sala, aunque yo tratara de dormir, o que dejaba envases de comida a medio comer por toda la cocina. No era algo terrible, pero cuando uno está acostumbrado a vivir solo, también está acostumbrado a que todo esté en orden. La primera semana pasó sin incidentes, pero en la segunda las cosas comenzaron a molestarme más. Una noche, al volver del trabajo, vi el auto de Sara en la entrada. Nada raro en sí, pero lo había estacionado bloqueando parte del garaje. Pensé, ¿está apurada o simplemente no se fijó? Moví el auto sin decir nada. Entré a la casa y ahí estaba ella, no vestida con ropa cómoda, sino con un vestido ajustado, sentada en el sofá con un hombre que no conocía. Me desconcertó. Sara y yo nunca hemos sido particularmente cercanos, pero somos familia. Pensé que al menos podríamos respetar el espacio del otro. Oye, no sabía que tenías visita, le dije. Me sonrió con ese gesto medio burlón y contestó con total naturalidad. Así es solo un amigo. Está bien, pensé, no soy de juzgar, pero algo no cuadraba, ni siquiera se molestó en presentarlo. Y eso de solo un amigo, bueno, por cómo estaban sentados, casi encima del otro, sabía que había algo más. No dije nada, no quería parecer controlador ni provocar una escena, pero al día siguiente el mismo tipo estaba ahí de nuevo, y también al siguiente, y otra vez. Para el cuarto día empecé a sentirme incómodo. No me malinterpreten, no tengo problema con que mi hermana reciba visitas, pero ya era demasiado. Cada vez que volvía a casa, había alguien distinto en mi sofá. Era como si estuvieran invadiendo un espacio que yo no había ofrecido. Y no era solo eso, la energía de Sara había cambiado. Comenzó a dejar sus cosas por todas partes, ropa, maquillaje, envases vacíos. Encontraba zapatos tirados en medio de la sala o tazas sucias por todos lados. Ya no parecía mi refugio. Se sentía como una residencia estudiantil desordenada, no como el hogar tranquilo que tanto me costó construir. Una noche llegué más tarde de lo habitual. Al entrar me encontré a Sara viendo una película con otro hombre. Él estaba en ropa interior, tirado en el sofá, ella recostada con los pies sobre su regazo. Me detuve, sentí una incomodidad enorme. No era siquiera el contacto físico lo que me molestaba. Era el hecho de que esta era mi casa y yo me sentía como un extraño en ella. Intenté mantener la compostura, pero la molestia iba en aumento. Tosí para llamar su atención y ambos voltearon hacia mí. Oh, hola, ya llegaste, dijo Sara, como si todo estuviera en absoluta normalidad. Sí, acabo de llegar del trabajo, respondí, intentando parecer tranquilo. Pero entonces solté la pregunta que me venía rondando hacía días. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No me molesta que estés aquí, pero este desfile constante de visitas ya es demasiado. Se suponía que era algo temporal, ¿cierto? Su expresión cambió, se incorporó un poco y se encogió de hombros. No lo sé, todavía estoy tratando de ordenar mi vida, ¿sabes? Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. Algo no estaba bien en esa respuesta. No sabía si estaba evitándome o si realmente no veía esto como un problema, pero por ahora dejé pasar el tema. Y en los días siguientes todo empeoró. Cada vez que entraba había otro hombre nuevo en la casa. No entiendo del todo por qué me afectó tanto. Tal vez fue porque esas personas estaban presentes todo el tiempo, como si yo fuera el invitado en mi propia casa. Quizás porque nadie se preocupó por saber si me sentía cómodo. O tal vez porque ya no estaba seguro si Sara solo estaba usando mi casa como refugio temporal o si ya actuaba como si fuera suya también. Empecé a sentir que yo ya no vivía ahí.
Una noche, mientras me preparaba para dormir, el último visitante de Sara seguía ahí más tarde de lo habitual. Cerca de la 1 de la madrugada, escuché murmullos y risas viniendo desde la cocina. No podía dormir con ese ruido, así que me levanté y fui por el pasillo para ver qué pasaba. Al pasar por la sala, vi a Sara y a ese tipo poniéndose bastante cariñosos. Cuando entré a la cocina, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí. Ahí supe que ya no podía seguir aguantando, había llegado a mi límite. Se suponía que esto sería algo corto, no un caos constante. No quería causar conflictos, pero ya no podía seguir callando. Así que actué. Entré a la sala, le pedí a Sara que hablara conmigo y le dije: tienes que irte, esto no está funcionando. Se suponía que sería por un mes, pero está claro que esto ya no es algo temporal. Estás trayendo hombres cada noche y eso está afectando mi vida. No puedo seguir así. Su reacción fue mucho peor de lo que esperaba. Lo que dijo después me impactó más de lo que imaginaba. Ahí fue cuando las cosas se salieron de control. Apenas terminé de decirle que debía irse, su expresión cambió por completo. Por primera vez vi a Sara realmente furiosa. Su actitud despreocupada desapareció y en su lugar apareció una mirada llena de rabia. No gritó, no armó escándalo. Ella no es de ese tipo de reacción, es más calculadora. Pero la forma en que entrecerró los ojos me hizo sentir como si acabara de firmar mi sentencia. ¿En serio me estás echando así de la nada?, dijo, cruzándose de brazos. No puedes ser tan egoísta. Sabes que estoy pasando por un momento difícil, ¿cierto? No estoy siendo egoísta, Sara, le respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía la rabia crecer dentro. Ya te pasaste del tiempo acordado y no estoy de acuerdo con que estés trayendo a cualquier hombre aquí todos los días. Esta también es mi casa. Sara bufó como si estuviera exagerando. No quiero causar problemas, solo somos dos personas compartiendo espacio. No actúes como si estuviera organizando fiestas todas las noches. ¿De verdad crees que hago esto por diversión? Aún estoy intentando superar lo que pasó. Estoy lidiando con la ruptura. Eres mi hermano, no deberías estar de mi lado en lugar de echarme. Intenté mantener un tono tranquilo. Estoy tratando de ayudarte, pero esto ya es demasiado. Esto no es lo que acordamos. No me parece justo y necesito recuperar mi espacio. Si vas a quedarte, tenemos que poner reglas claras. Me miró como si yo fuera el problema. Por un instante pensé que me escucharía. Pero se levantó, tomó su teléfono y se fue a su habitación molesta. Creí que ahí terminaba todo, de verdad lo pensé. Pero no fue así. Esa misma noche, después de cenar, estaba descansando en la sala cuando recibí un mensaje que me heló la sangre. Mi celular vibró, era un mensaje de mi mamá. No era raro que me escribiera, pero a esa hora no era común. Ya estaba por irme a dormir. Mamá, es cierto que estás echando a tu hermana. ¿Qué está pasando? Sabes que esa casa le pertenece a la familia. No compliques más las cosas. Me quedé confundido. Casa de la familia, ¿qué significaba eso? Sí, técnicamente era nuestra casa, pero había algo importante ahí que yo sentía que debía proteger, cueste lo que cueste. La verdad, ese mensaje me tomó completamente por sorpresa. No sabía que Sara ya había corrido a contar su versión a nuestros padres. Mientras leía el mensaje una y otra vez, la verdad se hizo evidente. Mis padres estaban de su lado. A pesar de no saber todo lo que estaba pasando, era como si yo fuera el villano en una historia inventada. No sé qué esperaba cuando respondí, tal vez que me escucharan, o al menos que reconocieran que yo había abierto mi casa a Sara. Pero no fue así. Los mensajes se volvieron más tensos. Mamá, tienes que pensar en el bienestar de la familia. Ella ya ha sufrido bastante. No puedes echarla así, también es su hogar. Su hogar también. ¿Desde cuándo esta era su casa? Estaba perdiendo la cabeza o mi mamá estaba completamente desconectada de la realidad. Me quedé ahí mirando el celular. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, tuve una revelación importante. No solo estaba enfrentando a Sara, estaba enfrentando a toda mi familia. Y fue como recibir un golpe inesperado. No respondí de inmediato. Parte de mí estaba demasiado en shock para pensar con claridad, pero otra sabía que tenía que mantenerme firme. Si mis padres pensaban meterse en esto, no iba a ceder tan fácilmente. Dejé el teléfono a un lado, respiré hondo varias veces y luego escribí mi respuesta. Esto no se trata solamente de... Está bien querer una casa donde todos puedan estar bien, especialmente mamá. Siento que ya he cedido bastante y Sara simplemente está aprovechándose. Lo único que quiero es algo de consideración dentro de mi propio hogar. No creo que sea justo que parezca el malo solo por poner límites.
Lo admito, tenía la esperanza de que eso al menos les hiciera ver mi punto de vista. Pero la respuesta que recibí después fue como un golpe directo al estómago. Papá, no entiendo por qué estás siendo tan duro con ella. Te criamos para ayudar a la familia, no para abandonarla cuando está pasando por un mal momento. Haz tu parte y deja de pensar solo en ti. Eso fue todo. Por un segundo no podía ni procesar lo que estaba leyendo. Mi propio padre básicamente me estaba diciendo que dejara de hacerlo todo sobre mí. Era egoísta querer que mi casa volviera a sentirse como un espacio seguro. Estaba mal tener sentimientos. Sentía que estaba siendo lógico. Tal vez me estaba perdiendo de algo, pero comenzaba a sentir que ya no tenía el control de nada. Así que hice lo que cualquiera haría en esa situación, los llamé. Fue una conversación incómoda. Mi mamá intentó interrumpirme varias veces, repitiendo que todo se trataba de la familia y de ayudar a Sara, pero logré intervenir. No se trata solo de apoyarla, dije. Llevo 3 semanas haciendo todo lo posible y nadie respeta mi espacio ni las reglas que establecí. Yo no pedí tener una casa hecha un caos. Ese no era el acuerdo. Escuché a mi mamá hacer una pausa y luego soltar un suspiro. Solo te pedimos que seas comprensivo. Tu hermana realmente lo necesita ahora. Yo había sido paciente, pero ya no podía más. Ahora les pido lo mismo a ustedes, respondí. Necesito recuperar mi espacio. Esto ya se ha extendido demasiado. Hubo un largo silencio hasta que mi papá intervino. Deberías pensar en que es tu hermana, y la familia siempre va primero. No se trata de reglas, se trata de ayudarse. Ella también vive ahí, tienes que encontrar una solución. Sentí cómo se me venía el mundo abajo al escuchar eso. En resumen, lo que me estaban diciendo era que, sin importar lo incómodo que estuviera, sin importar cuánto necesitara mi propio espacio, debía aguantarme por la familia. Ahí fue cuando lo entendí. Esto ya no era una discusión con mi hermana, era yo contra todos. Pero no iba a rendirme, no después de todo esto. Si ellos querían tratar mi casa como si fuera territorio libre para todos, entonces yo iba a tomar decisiones, y no les iban a gustar. Esta es mi última actualización. Jamás imaginé que esto llegaría a ese nivel. Cuando decidí pedirle a Sara que se fuera, pensé que todo terminaría ahí, pero no fue así. Se convirtió en algo mucho más grande. Y ahora siento como si me hubieran acorralado sin otra opción más que actuar. Después de esa conversación con mis padres, creí que había dejado mi postura muy clara. Pero al día siguiente, me desperté con mensajes de mi mamá, nada fuera de lo común, solo quería saber cómo estaba todo, me pidió que le explicara lo que había pasado, se notaba que estaba preocupada. Pero con el paso de las horas, quedó claro que estaban del lado de Sara. Luego, mi papá me escribió algo que de verdad me tocó un nervio. ¿Por qué estás haciendo todo esto tan difícil? Sara necesita ayuda y tú lo estás complicando más. Es tu hermana, esto es la familia. Otra vez esa palabra, familia. Ya estaba cansado de que la usaran como arma contra mí, como si yo fuera el que no se preocupaba. Y pensé, ¿sabes qué? Si quieren actuar como si mis sentimientos no importan, entonces les haré entender exactamente cómo se siente eso. No lo había planeado así, pero empecé a recordar todas las veces que mis padres me dieron por sentado, todas las veces que me ignoraron cuando yo estaba mal. Siempre parecía que mis necesidades iban en segundo lugar. Así que cuando me dieron esa orden final, diciéndome que tenía que dejar que Sara se quedara, sin importar lo irrespetuosa que estaba siendo, fue como accionar un interruptor dentro de mí. Necesitaba que sintieran lo que era ser ignorado, que sintieran cómo se siente que tus límites no valgan nada. Pero no quería solo decírselos, quería que lo vivieran. Esa noche entré a la cocina y encontré a Sara otra vez, sentada en la mesa, comiendo comida china y hablando por teléfono con alguien. Otro tipo, por supuesto. Todo se me venía encima, pero me contuve. Me senté frente a ella y sin rodeos le dije: Sara, empaca tus cosas, he sido paciente pero esto se acabó, ya no puedo más. Ni siquiera reaccionó, solo me miró por un momento, como esperando que yo bajara la mirada primero. Y luego esbozó una sonrisa pequeña y arrogante. Sabes, no eres la primera persona que me dice que me vaya, dijo, mientras apartaba con calma un sobre de condimentos de la mesa. He pasado por cosas peores. Aunque sus palabras dolieron, supe que ese era el punto de quiebre. Ya le había dado suficientes oportunidades para actuar con consideración. Me había arrinconado y no iba a dejar que ganara. Lo digo en serio, Sara, le dije al ponerme de pie, tienes que irte. No discutió. Recogió su bolso y salió de la casa sin decir nada más. Pero en cuanto cruzó la puerta, entendí que esto no había terminado. Ya no se trataba solo de ella.
Se trataba de que no me siguieran faltando el respeto. Ya no podía ceder. Esa misma noche me senté y escribí un mensaje a mis padres. Sabía que los iba a dejar en shock. El mensaje decía que Sara se había ido, que ya no era su refugio gratis y que yo había dejado de ser el comprensivo, que había puesto límites y que esperaba que los respetaran, que podían estar de mi lado o seguir tratándome como el villano. La decisión era suya. Esto ya había ido más allá de Sara. También estaba harto de mis padres. Estaban tan ocupados en quedar como los salvadores de Sara que se olvidaron de mí. Ya no me importaba si se molestaban. Ni siquiera estaba enojado. Cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. Era hora de que lamentaran haber apoyado tanto a Sara. Yo siempre daba, ellos siempre tomaban. Era momento de cambiar eso. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi mamá me llamó y su tono dejaba claro lo decepcionada que estaba. Tenemos que hablar, dijo antes de que pudiera saludarla siquiera. Esto se ha salido de control, hay que arreglarlo. No me contuve. Arreglarlo, y si por una vez te pusieras de mi lado, le solté. Estoy harto de ser siempre el segundo. Esta es mi casa y estoy cansado de que actúen como si no existiera. Pude notar que la tomé por sorpresa. Estás siendo ridículo, ¿lo sabes? Me respondió. Todo esto era por la salud de Sara y ahora lo estás arruinando, no estás facilitando nada. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Ya no iba a dejar que me pisotearan. ¿Sabes qué es ridículo? Que se hayan enfocado tanto en ayudar a Sara que se olvidaron de mí, le dije, alzando la voz. Siempre hablan de familia, pero ¿dónde estaba la familia cuando yo la necesitaba? Ni se molestaron en preguntarme cómo me sentía mientras ella estaba aquí, siendo una carga y trayendo extraños a mi casa. Ni les importó. Hubo un silencio largo. Entonces entró mi papá en la llamada, con la voz quebrada. No sabíamos que esto había llegado tan lejos, pero igual está siendo duro. Así no te criamos. Quizá me criaron para aguantar demasiado, respondí, con la voz temblando de rabia. Ya no soy su segunda opción. Si quieren que Sara siga viviendo con ustedes, pueden hacerse cargo de las consecuencias. Yo ya terminé. La conversación terminó poco después, con ambos insistiendo en que debía reconsiderarlo. Pero yo ya sabía en el fondo que había ganado. Por primera vez estaba manejando la situación. Estaba poniendo límites reales. Y entonces ocurrió algo inesperado. Unos días después, mi madre volvió a llamarme. Pero su tono era distinto, nunca la había escuchado así. Casi parecía arrepentida. No sabía por todo lo que estabas pasando, admitió. Sara me mandó un mensaje y creo que por fin entiende. No lo vimos como tú lo estabas viendo y lo sentimos. Esto ya se había alargado demasiado. La disculpa se sintió bien, aunque no fue suficiente. Necesitaba que entendieran que yo no iba a seguir cediendo siempre. Que sintieran lo que yo sentí durante todos esos meses de frustración. Así que hice algo un poco vengativo. Algo que quizá no debía hacer, pero fue increíblemente satisfactorio. Me deshice de los muebles de la habitación de invitados. La cama que usaba Sara, el escritorio, la lámpara, todo. No era gran cosa, pero era una forma de dejar claro que hablaba en serio. Si ella iba a tratar mi casa como un sitio temporal, entonces me aseguraría de que no tuviera nada cuando quisiera volver. Cuando Sara se enteró, se enfureció. Me escribió furiosa, diciéndome que me había pasado. Pero a mí no me importó en lo más mínimo. Las cosas habían cambiado. Ahora el que tenía el control era yo. Mis padres siguen intentando acercarse, intentando arreglar las cosas. Pero ya entienden que no pueden seguir intentando complacer a todos a la vez. Saben que si Sara vuelve a hacer algo así, yo seré el primero en recordarles quiénes están faltando al respeto. Y sinceramente, se siente increíble. No me arrepiento. Ya no.